Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Aurelio, por la presentación. Gracias, Isabel y Abelino, que no sé dónde está. Aquí. ¿Vale? Gracias por invitarme. Gracias por invitarme a estar en esta sesión del Pint of Science, que es uno de los eventos más fantásticos de divulgación en la que una persona puede hablar a ciudadanos normales y corrientes, ¿vale? Y a mí eso es una cosa que me estimula especialmente, ¿vale? Divulgar algo de ciencia a personas que pueden ser, en este caso, también mis familiares. En este caso tengo a mi sobrino Carles, que está aquí, que espero que no me haga preguntas demasiado complicadas. Y quiero agradecerles ya a ustedes por el entusiasmo que han mostrado, tanto en el día de ayer como supongo que en el de mañana, a participar en este evento. Bueno, cuando Isabel me planteó, Juanjo, ¿podrías dar alguna charla sobre algo de química? Pues inmediatamente se me ocurrió hablar de la tabla periódica. No porque sea un tema especialmente interesante, no tiene mucho sex appeal esto de hablar de la tabla periódica, pero es que este año justamente es relevante porque, la IUPAC ha declarado el 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica, y esto es un evento realmente sorprendente. Que Naciones Unidas declare el Año Internacional de la Tabla Periódica es algo que a los químicos nos tiene que dar la oportunidad también de hablar no solamente de la tabla periódica, sino también de la química y de la química, del papel que tiene la química en la sociedad actual, ¿no? Bueno, yo voy a empezar con esta transparencia en la que aglutino las dos charlas de hoy. Buscando, ya saben ustedes que en San Google se encuentra... ¿Me oyen bien? Sí. Que en San Google se encuentra todo, y buscando qué cosas podía ser interesantes para presentarles hoy, pues me encontré con este póster en el que una empresa que se dedica justamente a elaborar este tipo de información de manera muy atractiva, se llama Compounds of Chemistry, ¿vale? Pues declaraba que dos de los descubrimientos más relevantes de la década, del 2000 al 2018, fueron justamente los dos temas de los que se va a hablar hoy, ¿vale? Del CRISPR, y aquí aparece la Jennifer Doudna, y hoy hablaremos de este señor, de nombre probablemente desconocido para la mayor parte de vosotros, que es Yuri Oganessian. Yuri Oganessian es un físico, digo porque todavía está vivo. Hoy vamos a hablar de muchos científicos que han muerto ya, ¿vale? Pero este es de los pocos que está vivo, y es uno de los físicos, de los científicos que han contribuido a completar esta tabla periódica que cuando muchos de ustedes estudiaban química estaba incompleta, ¿vale? Faltaban elementos químicos justamente al final de esa tabla periódica, ¿vale? Pues Oganessian es uno de los que ha ayudado a completar esta tabla periódica. De hecho, el título de la conferencia, ¿vale?, hace referencia al elemento Oganesson, que recuerda al nombre de este señor, ¿vale? Saben que muchos de los elementos químicos reciben nombres como muy extraños. Algunos de ellos reciben nombres relacionados con el nombre del descubridor o una persona que está relacionada con ellos. Bueno, pues como les decía antes, el 2019 fue declarado hace 3 años por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Química, porque se cumplen justamente 150 años del momento en que este señor, que probablemente sí reconocerán todos por el nombre, Dmitri Mendeleev, ¿vale?, pues esbozó el primer atisbo de lo que es una ordenación en una secuencia más o menos lógica de los elementos químicos que se conocían en la época, ¿vale? En esa época se conocían poco menos de 70 elementos químicos, ¿vale? En estos momentos conocemos y reconocemos hasta 118 elementos químicos, ¿vale? Bueno, pues Mendeleev se planteó el desafío de organizar de alguna manera racional esos elementos químicos. Esta iniciativa de declarar 2019 como el Año Internacional de la Química se debe a este señor, que tiene el aspecto del químico perfecto, ¿no? Con estos pelos así como muy afro, ¿vale? Este señor es Sir. A los británicos, a muchos científicos con un cierto peso, lo suelen reconocer socialmente, dándoles
el título de ser. En España no tenemos esa costumbre, muy pocos científicos reciben algún tipo de reconocimiento social, pero en el Reino Unido son más eficientes en ese sentido. Bueno, pues Sir Martin Polyakov, este señor que tenían aquí, de la Universidad de Nottingham, tiene una tabla periódica que una página web que les recomiendo que visiten, es The Periodic Table of Videos, donde hay un montón de vídeos describiendo las propiedades químicas de muchos elementos químicos. Es realmente apasionante y es muy instructivo ver, por ejemplo, cómo cuando dejas caer una pequeña pepita de sodio en agua, pues tienes una reacción química muy exotérmica, libera mucho calor y puede ser hasta incluso explosiva, ¿vale? Bueno, pues en vez de sodio pones estroncio, pues esa reacción es todavía más explosiva. Bueno, pues ese tipo de cosas muy visuales las pueden ver en esta página web. Bueno, pues les presento la tabla periódica. De esto vamos a hablar hoy, ¿vale? No les voy a aburrir, espero, no les voy a aburrir demasiado, pues describiendo las propiedades de todos y cada uno de los elementos químicos, ¿vale? Porque seguramente cuando eran más pequeños, algún profesor les obligaría probablemente a escribir los elementos químicos. Les cuento una anécdota, simplemente. La semana pasada teníamos el examen de química de acceso para mayores de 25 años. Es un examen complicado para gente que se ha desenganchado del proceso, pero hay alguna pregunta que tiene que ver con algún elemento químico. Bueno, pues sorprendentemente me encontraba con estudiantes que escriben la tabla periódica. Digo, hombre, es que eso no es lo que pregunto, pero no sé, hay gente que tiene la costumbre de memorizar y escribir secuencialmente esta tabla periódica. Bueno, pues convendrán conmigo que esta organización, que no tiene mucho que ver con la primera que propuso Mendeleev, pues tiene un cierto atractivo. Si yo os preguntara, ¿qué le recuerda a esta disposición? No sé. A mí me recuerda a un castillo, ¿no? A un castillo con sus dos torres, ¿vale? Y una parte de la muralla. El Tetris, esta también es una manera bastante interesante de escribirla. Bueno, pues esta es un orden de los elementos químicos que tiene un sentido intrínseco, ¿vale? Que Mendeleev, cuando propuso esta ordenación, no tenía la más ligera idea de cuál era el sentido de esto, ¿vale? Cuando Mendeleev enuncia o describe esa tabla periódica con esos 67 elementos químicos, realmente no sabe en base a qué principio físico está organizando estos elementos químicos, qué es lo que subyace ahí, ¿no? Bueno, aquí he enfatizado estos últimos elementos, que son los últimos que se han incorporado a la tabla periódica. Estos son los más jovencitos de los elementos químicos que se han incorporado y tienen nombres como muy extraños. Nionio, ¿vale? Nionio es una palabra que en japonés hace referencia al nombre de Japón, ¿vale? ¿Y por qué dirán ustedes? Pues justamente porque fue descubierto por un equipo de científicos japoneses. Otro nombre, este es más familiar, Moscovio, ¿vale? Bueno, pues hace referencia a otro topónimo, en este caso a Moscú. Tenesio hace referencia a Tennessee, en Estados Unidos. Y el último ya se lo he presentado, Oganesson, que hace el nombre, recuerda o hace homenaje al científico que lo sintetizó, ¿no? Porque estos elementos químicos se sintetizan todos en el laboratorio. No existen en la naturaleza de manera espontánea, ¿de acuerdo? Los sintetizamos en unas instalaciones como muy potentes, extremadamente caras, ¿no? Y cuesta muchísimo esfuerzo poder obtener este tipo de elementos. Para que se haga una idea, del Oganesson se han obtenido 4 átomos. 4. Con una vida media de esos 4 átomos de pocos milisegundos, ¿vale? Se obtienen muy pocos átomos, muy pocos son 4 átomos. 4 átomos no se hacen una idea de qué cantidad de átomos es extremadamente ridícula, ¿vale? Miren, 18 gramos de agua, lo que hay en ese pequeño sorbito de cerveza que todavía no se han bebido, hay 10 a la 23 moléculas, ¿vale? 10 a la 23 moléculas es un número apabullantemente grande, ¿vale? Bueno, pues de estos elementos químicos, del nionio, moscovio, tenesio o Oganesson, se han obtenido entre 4 y 10 átomos, ¿de acuerdo? En fin.
Bueno, ¿por qué la tabla periódica es importante para la ciencia? Pues para ilustrar ese argumento, esa relevancia, me he permitido buscar referencias en científicos de renombre, ¿no? Y hay gente que, digamos, pone la tabla periódica al nivel de la piedra de Rosetta. No sé si conocen la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es el resto o una parte de una estela egipcia donde se publicó un edicto, una ley, ¿de acuerdo? La curiosidad de la piedra de Rosetta es que está escrita en 3 idiomas, en jeroglíficos egipcios, ¿vale? En egipcio antiguo, perdón, en griego antiguo y en Demócrito, ¿vale? En sánscrito, perdón. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de la piedra de Rosetta? Pues que fue el primer argumento que permitió a los filólogos de la época empezar a desentrañar cuál era el sentido de muchos de los jeroglíficos, ¿vale? Así que la piedra de Rosetta es como una piedra que o sea, contiene la información que nos ayuda a desentrañar los jeroglíficos. Bueno, pues de alguna manera la tabla periódica es como la piedra de Rosetta de la naturaleza. Nos ayuda a desentrañar cuáles son los secretos que tiene la materia, y cómo se estructura esta materia en la naturaleza. La tabla periódica se pone al nivel de descubrimientos científicos tan relevantes como la teoría de la relatividad de Einstein o incluso la teoría de la evolución, ¿vale? Hay un químico norteamericano, Eric Sterry, que hace este tipo de comparaciones. Probablemente a ustedes les parecerá seguramente demasiado exagerada, pero realmente la tabla periódica nos ayuda a entender, a racionalizar cuál es el comportamiento químico de todo ese conjunto tan grande de elementos químicos que para nosotros es, digamos, la parte constituyente de toda la materia que conocemos, ¿no? La materia que forma parte de su organismo, la materia que forma parte de cualquier objeto que estén viendo. Bueno, la segunda pregunta que les hago hoy es ¿quién es el autor de la... Hoy voy a formular esta charla un poco a base de preguntas. ¿Quién es el autor de la tabla periódica? Bueno, seguramente si yo se lo preguntara a un estudiante de química de secundaria, pues todos me dirían Mendeleev, ¿no? Porque todo el mundo lo sabe. Bueno, Mendeleev seguramente es el actor principal de esta historia, pero la tabla periódica es una obra colectiva en la que han intervenido muchos actores, y aquí les pongo algunos de ellos. No voy a extenderme demasiado en detallarles cuál es la contribución de cada uno de ellos, pero todos iban encaminados a buscar un argumento que permitiera organizar los elementos químicos, ¿vale? Aquí tengo a Mendeleev, pero aquí está un coetáneo suyo, Lothar Meyer, que enunció lo que se llama la ley periódica al mismo momento que Mendeleev. Lo que pasa es que Mendeleev fue el que tuvo la perseverancia de seguir peleando, de seguir modificando la primera estructura de tabla que él propuso para ir acomodándose a los descubrimientos de nuevos elementos químicos que iban aconteciendo. Y en este elenco de personas relevantes en esta historia, también quiero destacar la figura de Henry Moseley. Moseley fue probablemente uno de los físicos más brillantes que ha habido, en una carrera que duró apenas 40 meses, publicó 3 artículos que son de los que realmente cambiaron la manera en que la ciencia entendía la realidad, ¿vale? Mendeleev fue el que corrigió el criterio que propuso Mendeleev a la hora de organizar los elementos químicos, ¿vale? Y propuso que en vez de organizarlos en función de lo que es el peso atómico, Moseley propuso que no, que teníamos que cambiarlo y utilizar lo que después les explicaré que es el número atómico, ¿vale? Moseley murió desgraciadamente en la batalla de Galípoli, con 27 años, ¿vale? Eso no fue una pérdida realmente irreparable, ¿eh? A partir de ese momento, el Reino Unido decidió nunca más enviar al frente de batalla a ningún científico, ¿vale? Los pudieron invitar a la guerra, pero nunca al frente de batalla, para evitar volver a perder una figura tan impresionante como la de Moseley. Y estos 2 señores que les pongo aquí son los que han dado el último impulso a la tabla periódica, ya a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Glenn Seaborg, que aquí lo ven ya mayorcito, está señalando un elemento químico que tiene de símbolo SG y su nombre es Siaborgio, ¿vale?
es un elemento químico que lleva su nombre. Seaborg es de las pocas personas, solamente ha habido 2 personas que han podido marcar en la tabla periódica en vida, este es un elemento químico que he descubierto yo. Seaborg es uno y el otro es Yuri Oganessian, ¿vale? Los 2 tienen elementos químicos que reciben sus nombres por sus notables contribuciones a la síntesis de elementos químicos pesados. Bueno, voy a avanzar un poquito, voy a darles unas breves pinceladas para que conozcan alguna referencia biográfica de Mendeleev. Mendeleev, curiosamente, siempre aparece con esta pinta un poco de, no sé cómo decirlo, de... zaparastroso un poquito, no sé. Bueno, no tenía un aspecto especialmente cuidado, ¿no? Pero si buscan en Google fotografías de Mendeleev, pues siempre está un poco en ese aspecto. Bueno, Mendeleev no nació en San Petersburgo, nació en Siberia, nació en Tobolsk, en Siberia, pero él se educó en esta ciudad, la ciudad de los zares. Gracias a los esfuerzos de su madre, pues se trasladaron de Siberia a San Petersburgo y es ahí donde hizo su educación en química, ¿de acuerdo? Ahí estudió, después se fue a Alemania, a la Universidad de Heidelberg, y ahí hizo su estancia de máster, ¿no? Después volvió a San Petersburgo y ahí dedicó, digamos, todos sus esfuerzos un poco a la enseñanza de la química. Él no fue un químico de laboratorio, fue un docente, ¿de acuerdo? Y la tabla periódica tiene que ver con la inquietud docente de Mendeleev. Luego se lo explicaré. Tuvo una vida bastante azarosa, ¿eh? Se casó 2 veces. La primera vez pues la cosa no funcionó demasiado. Después conoció a una joven de 17 años de la que se enamoró perdidamente. Claro, se divorció de la primera mujer y empezó a convivir con la otra. En ese momento, la Rusia de los zares estaba, digamos, también controlada por la Iglesia ortodoxa. Y tenían una ley que es que una persona no podía volver a casarse hasta que no pasaran por lo menos 7 años del divorcio o de la muerte de la primera mujer, ¿vale? Bueno, Mendeleev, que era un poco ácrata, pues no le gustó esa norma y se casó antes de ese periodo. Y lo denunciaron por bígamo, ¿vale? Y miren ustedes lo que dijo de él Alejandro III, el último zar de Rusia. Dice, bueno, Mendeleev puede que tenga 2 mujeres, pero yo solo tengo un Mendeleev, ¿vale? Esa frase indica un poco la relevancia social y el cariño que tenía en este caso la institución zarista hacia este químico notable. Fue un científico extremadamente implicado en una sociedad convulsa, ¿eh? Fíjense que estamos hablando del final del periodo zarista y en ese momento Rusia está como en ebullición continua. Mendeleev apoyó mucho las reivindicaciones de los estudiantes, tanto que, bueno, al final tuvo que dimitir de su cátedra de química inorgánica justamente porque apoyó las reivindicaciones de estos estudiantes. Bueno, fue un químico que se interesó por muchas cosas y escribió un montón de artículos, algunos de química, pero la mayoría no tenían que ver con química, estudió cosas hasta de derecho, ¿vale? Hizo un manual acerca de cómo tenía que ser la instrucción en las escuelas de los niños. Intervino, por ejemplo, en el diseño de la primera refinería de petróleo que hubo en Rusia. Saben que Rusia actualmente es uno de los mayores productores de petróleo, pero ya en esta época, estamos principios del siglo XX, Rusia empezaba a desarrollar una incipiente industria de producción petrolífera, sobre todo en la zona de Bakú. Bueno, pues Mendeleev diseñó esa primera refinería. Luego también tuvo que ver con la dirección del Departamento de Pesas y Medidas de San Petersburgo, donde fue un ferviente defensor de la implantación del sistema métrico decimal en Rusia, ¿vale? Que hasta el momento pues, Rusia pues, no tenía un sistema métrico aceptado internacionalmente. Y otra curiosidad que tiene que ver con la tesis doctoral. Mendeleev hizo una tesis doctoral estudiando un poco las mezclas alcohol-agua. Y claro, ¿qué mezcla de alcohol-agua mejor que cualquier bebida espirituosa como el vodka? Bueno, pues aprovechando sus conocimientos, pues lo que hizo fue estandarizar la graduación del vodka ruso, lo cual el zar le agradeció extremadamente, porque así podía cobrar impuestos
claramente respecto a la graduación del vodka estandarizado por Mendeleev. Bueno, me pueden interrumpir cuando quieran, o hacer cualquier comentario si lo desean. Esto tendría que ser lo último que dijera de él. Un poco al final para ver cuál es la relevancia de sus descubrimientos, pero Mendeleev fue nominado al premio Nobel en el año 1906 y realmente no obtuvo, injustamente a mi modo de ver, el premio Nobel, a pesar de que el Comité Nobel lo recomendó, ¿vale? Pero ahí hubo intrigas también. En ciencia también hay intrigas, ¿vale? El Comité Nobel no ha sido especialmente transparente en muchas de sus acciones a lo largo de la historia, y esta es una de esas injusticias que cometió la Academia Sueca de las Ciencias, que es quien finalmente otorga este premio Nobel. Realmente ahí hubo alguien que intrigó bastante, que fue Svante Arrhenius, que era un químico sueco, que había recibido el premio Nobel 3 años antes, pero que tenía una rencilla pendiente con Mendeleev, porque Mendeleev había informado negativamente que le dieran el premio Nobel a Arrhenius, con lo cual, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Cuando Arrhenius pudo opinar, entonces dijo, no, ahora el que no lo merece es Mendeleev. Desgraciadamente, Mendeleev murió al año siguiente de gripe y ya no pudo reconocerle sus notables contribuciones claramente merecidas. Aún así, tiene un reconocimiento en la tabla periódica. Tiene un elemento químico que lleva su nombre, totalmente desconocido. Nadie conoce aquí el Mendelevio, porque además no se puede hacer química con él, porque también se obtienen pequeñísimas cantidades y es un elemento radioactivo. Todos los isótopos tienen vidas medias relativamente cortas, con lo cual es bastante complicado hacer química. En 2007 se celebró el centenario de la muerte de Mendeleev, pasó bastante desapercibido, pero en España tuvimos el detalle, poco frecuente, de reconocerlo en la edición de unos sellos, reconocer un poco a la figura de este preclaro químico. Bueno, ¿por qué Mendeleev se propuso organizar los elementos químicos? Ya os he comentado que se conocían apenas menos de 70 elementos químicos en esa época, y organizarlos de algún modo, de cualquier modo, era un desafío. Había que organizarlos para entender un poquito cuáles eran las propiedades de los elementos químicos. ¿Y por qué él tenía esa necesidad? Pues básicamente porque necesitaba ganar dinero. ¿Ganar dinero? Sí. Cuando Mendeleev vuelve de Heidelberg, de su estancia en Alemania, pues no tiene puesto de profesor. Y entonces se le ocurre escribir libros. Escribió un libro de química orgánica que fue extremadamente exitoso. Vendió un montón de libros. Con el dinero que ganó de ese primer libro, ¿vale?, pudo pagar todas sus deudas y empezar una vida más o menos razonable. Después lo contrató a la Universidad de San Petersburgo y poco después le dieron la cátedra de química inorgánica. Y entonces se planteó escribir un libro de química, esta vez inorgánica. Y escribió en el año 1868, publica un primer tomo de química inorgánica, y ahí se da cuenta de que necesita algún elemento para presentar la química de los elementos químicos de una manera más o menos racional, porque si no lo presentamos de una manera racional, pues es un elenco de propiedades que son bastante difíciles de asumir, de entender. Así que él, que era muy aficionado también a los juegos de mesa, muy aficionado a los juegos de solitario, se diseñó unas pequeñas cartas que podían ser, pues, como estas que yo he traído aquí, seguramente no tan sofisticadas. Pues él tenía fichas de los elementos químicos que conocía, el hidrógeno, el litio, el berilio y así sucesivamente, y él empezó a jugar al solitario con estas cartas. Bueno, si queréis jugar con las cartas, ahí tenéis, no las perdáis, pero las podéis manejar por ahí. Entonces empezó a plantearse cómo disponía esas cartas, exactamente igual que en los juegos del solitario. En el juego del solitario al final hay unas reglas y vamos organizando las cartas de una manera determinada. Pues él empezó a hacer juegos. Y pues el resultado de esos juegos fue una pequeña organización con una lógica interna de los elementos químicos que se conocían. Y este es el primer testimonio. Aquí no se entiende nada, nadie leerá nada, yo tampoco soy capaz de leer nada, o casi nada, pero este es el primer testimonio que hay de esa tabla que escribió, que propuso Mendeleev.
la escribió en el reverso de una invitación para visitar una fábrica de quesos. Y vosotros diréis, ¿y a qué iba a la fábrica de quesos? Pues iba a asesorar al empresario de la fábrica de cómo tenía que mejorar la producción de los quesos, ¿no? Porque ya os he dicho que Mendeleev era un químico bastante implicado socialmente. Y por eso sabemos que se escribió justamente el 17 de febrero de 1869. Y eso a los que hacen historia de la ciencia, pues dicen, ostras, tengo una fecha que me permite saber cuándo realmente Mendeleev escribe este esqueleto de la tabla periódica, ¿vale? Y por eso sabemos que hace 150 años de este evento. Después eso lo traslada al libro de química orgánica que les comentaba, y esta es una fotografía de esas páginas. Por cierto, tengo que agradecer a una amiga rusa que me enviara justamente esta fotografía, porque era complicada de encontrar por ahí. Bueno, pues como en las tablas anteriores no se entiende mucho, yo les he puesto esta distribución de esos 63 elementos químicos que se conocían en 1869, tal y como los organizó Mendeleev. Y ahora viene la parte más química. ¿Cómo los organizó? Siguiendo un criterio. El criterio que utilizó fue la masa o el peso, como se llama en ese momento, el peso atómico de los elementos. En esa época, a finales del siglo XIX, ya se tenían herramientas experimentadas para poder determinar cuánto pesan los átomos de los diferentes elementos químicos. Es cierto que eran técnicas bastante rudimentarias y que a veces si la muestra no era suficientemente pura, pues había bastantes errores. Pero él utilizó esos datos de pesos atómicos para organizarlos, como un criterio, como el primer criterio. El segundo criterio que utilizó fue el de la semejanza. Él dijo, a ver, yo tengo que colocar de alguna manera los elementos de manera que tengan propiedades químicas parecidas y que los puedo organizar también por estas propiedades. Y entonces, por ejemplo, organizó el oxígeno, el azufre, como elementos en la misma línea, o flúor, cloro, bromo, J es yodo, ¿vale?, como elementos que comparten ciertas propiedades, ¿de acuerdo? Esta es la idea singular de Mendeleev, combinar esos dos criterios, el criterio de masa o peso atómico creciente con el criterio de propiedades químicas parecidas, ¿de acuerdo? Bueno, bien, es una ordenación. Cuando esto lo presenta a los científicos de la época, pues la gente es escéptica. Digo, vale, ¿y por qué? ¿Por qué estos criterios los tenemos que aceptar? ¿Por qué esta es la manera lógica de ordenar los elementos químicos? ¿Vale? Bueno, pues a eso les contestaré un poco más tarde. Pero cuando hablamos de la tabla periódica, nos podemos preguntar, ¿por qué la tabla periódica es periódica? Pues justamente porque Mendeleev, como Lothar Meyer, enuncian lo que se llama la ley periódica, que lo que dice básicamente es que cuando se ordenan los elementos químicos por esos pesos atómicos crecientes, ¿vale?, resulta que de alguna manera algunos conjuntos de propiedades se repiten de manera periódica, ¿de acuerdo? Y esa es la idea. ¿Y esto cómo lo podemos explicar? Bien, por ejemplo, ustedes conocerán este compuesto, el cloruro de sodio, ¿no? Es lo que conocemos como sal común, lo que utilizamos para salar los alimentos, ¿no? Bueno, pues puede que alguno de ustedes sea hipertenso, ¿vale? Y que el médico le haya dicho que, bueno, que restrinja el consumo de sal común, ¿vale? Y, perdón, eso... No, eso es porque mi avisador me dice que que han pasado 30 minutos. Que era lo que yo me había propuesto para toda la charla y lo que me habían dicho. Y estoy en la número 29, pero me es igual. Te quedan 10 minutos para 35. Me has dicho que te avisara cuando Sí. 35. Bueno, pues yo voy hablando y en 10 minutos yo termino. Bueno, les decía que el cloruro de sodio o el cloruro de potasio son dos compuestos que son parecidos, porque tenemos dos elementos, el sodio y el potasio, que fíjense, están aquí y aquí, en la misma línea, y por tanto tienen propiedades químicas semejantes. Y efectivamente, les decía que si alguno de ustedes es hipertenso, el médico les habrá recomendado, mira, si te gustan las cosas con un gusto saladito, en vez de cloruro de sodio, pon cloruro de potasio, ¿vale? Y hay sales
que pueden comprar en las tiendas bajas en sodio, que lo que hacen es, en vez de disponer cloruro de sodio, nos dan cloruro de potasio. Y el aspecto y la sensación que producen es bastante parecida, ¿vale? Lo mismo ocurre con las semejanzas entre el calcio y el bario. Fíjense que el calcio y el bario también están en la misma línea y comparten ciertas propiedades, ¿vale? El calcio, saben ustedes que forma parte de la estructura de nuestros huesos o nuestros dientes, ¿eh? El bario, sin embargo, es un tóxico bastante potente. ¿Por qué es tóxico? Entre otras cosas porque engaña a nuestro organismo, y cuando tomamos una sal que tenga bario, nuestro organismo no distingue entre el calcio y el bario y puede tomar bario cuando tenía que tomar calcio. Y entonces todo el sistema bioquímico se nos descompensa de una manera brutal. Se incorporan átomos de bario en la estructura ósea y nuestros huesos se nos desmontan. Eso y muchos otros efectos relacionados con el calcio. Bueno, pues estos son algunos ejemplos muy superficiales de cómo las propiedades químicas de algunos elementos químicos se repiten, ¿vale? Bueno, pues voy a pasar un poquito más rápidamente de esto, ¿vale? Una curiosidad acerca de los nombres de los elementos químicos. Desde el siglo XIX, los químicos empezamos a utilizar no solamente los nombres de los elementos químicos, sino también los símbolos, ¿vale? Aquí tienen, bueno, diferentes maneras de nombrar al elemento hierro en diferentes lenguas. Claro, yo no sé alemán, por tanto, cuando un alemán me dice esto, refiriéndose al hierro, yo no lo entiendo, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento dado, los químicos decidimos utilizar, en vez de los nombres químicos, unos símbolos. Es como los matemáticos. Al final utilizamos una simbología, unos símbolos que nos ayudan a entendernos. Todo el mundo, cualquier químico o no químico del mundo, cuando lee Fe, el símbolo, hace referencia al elemento hierro, ¿vale? Por cierto, Fe, el símbolo del hierro, viene del latín ferrum, porque algunos nombres de algunos elementos químicos conocidos de la antigüedad tienen el nombre que le daban los romanos a estos elementos químicos. Bueno, la pregunta que les decía antes es ¿qué es lo que convenció a la comunidad científica de la conveniencia de aceptar la propuesta de Mendeleev? Y con esto probablemente termine. Bueno, pues lo que convenció a la comunidad científica de que la propuesta de ordenación de los elementos químicos de Mendeleev era razonable y tenía que ser aceptada fue justamente el carácter predictivo. Miren, en ciencia, cuando una hipótesis plantea algo que se puede buscar, que no existe, pero que podemos buscar, si finalmente lo encontramos, entonces decimos, ostras, esta hipótesis que plantea que esto existe o plantea esta conclusión, si yo realmente demuestro que he encontrado esto que plantea como hipótesis mi teoría, pues entonces esto lo que hace es reforzar la validez de esa hipótesis o esa teoría, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una hipótesis tiene un carácter predictivo en ciencia, tiene mucho valor, porque los científicos pueden ir y buscar esa predicción que hace ese modelo. Si efectivamente lo corroboramos, entonces decir, vale, pues la hipótesis es correcta, ¿eh? Y así es como trabajamos en ciencia. Vamos buscando modelos que tienen un cierto carácter predictivo, entonces buscamos, si lo encontramos, voilà, confirmamos y seguimos preguntando a la naturaleza. Bueno, pues este carácter predictivo, ¿cuál fue? Pues Mendeleev fue capaz de dejar huecos en la tabla periódica. Es decir, él cogió los 63 elementos, los organizó, pero vio que las propiedades a veces no le cuadraban. Y entonces lo que hizo fue, bueno, desplazar elementos químicos dejando huecos. Entonces él dejó al menos 4 huecos, ¿eh? Y esos huecos en su libro aparecen con un signo de interrogación, ¿de acuerdo? Y con un vacío, ¿vale? Esos huecos son lo que él llamó el ECA-boro, el ECA-aluminio, el ECA-silicio y el ECA-magnesio. Perdón, el ECA-manganeso. Bueno, esos elementos químicos no se habían descubierto y Mendeleev tuvo la osadía de describir cuáles serían las propiedades químicas de estos elementos químicos. Claro, eso fue una osadía realmente importante, porque se rellenaron estos huecos. Bueno, ya imagino que entenderán que la respuesta es sí.
salieron estos huecos, pero fue el resultado de la batalla entre dos colosos. Mendeleev por una parte y este señor, cuyo nombre tienen aquí, Émile Lecoq, y el apellido no me atrevo a pronunciarlo. Este señor era un químico francés, descubrió un elemento químico al que llamó galio. ¡Ostras, galio! ¿Por qué le llamó galio? Bueno, los malpensados piensan que Lecoq, coq en francés es gallo, Lecoq es el gallo, ¿vale? Algunos malpensados piensan que le dio su nombre pues para hacerse un auto-loa, ¿no? Él lo negó siempre y dijo que nombró este elemento con este nombre por el nombre de Galia, Francia, ¿vale? Bueno, pues lo que nos interesa ahora es que él fue capaz de determinar la densidad de este elemento químico, lo publicó y Mendeleev dijo, no, Lecoq, te estás equivocando. Yo he predicho, he previsto que la densidad de este elemento químico no puede ser 4,7, ha de ser bastante mayor. Lecoq dijo, no, yo lo he determinado con mucha precisión. Y ahí se estableció una diatriba bastante importante entre los dos, hasta que Lecoq dijo, vale, voy a hacer otro ensayo, cogió una muestra de este elemento químico un poco más puro, determinó la densidad y efectivamente encontró que la densidad era exactamente 5,9, lo que había previsto Mendeleev. Claro, a partir de ese momento la comunidad científica dice, oye, pues a lo mejor tiene sentido lo que este químico ruso nos está diciendo, ¿vale? Y esto realmente, esa batalla al final no tuvo un ganador, probablemente los dos ganaron. Lecoq se quedó con el elemento químico que le interesaba y Mendeleev se quedó con una justificación de la veracidad de la ordenación de la tabla periódica, ¿vale? Un minuto. Es lo que dice ahí. Bueno, no todo lo predijo Mendeleev, ¿vale? Y realmente, fíjense que en estos momentos, ya los últimos 5 minutos, y con eso ya me retiro. ¿Hay tiempo? No le digas eso a Juan. ¿Qué es esto comparado con la vida del universo? Hombre, Alberto. Bueno, pues claro, estoy en un mundo de físicos. A mí me han invitado aquí 2 físicos y acabo de reconocer a otro físico a los que yo... ay, perdón. Bueno, tenemos físicos, ¿vale? Y Mendeleev, que era un académico químico, pues no tenía ni idea realmente de qué eran eso de los protones, neutrones, electrones, que a todos les sonarán como partículas subatómicas. ¿Por qué? Porque realmente no se habían descubierto, ¿vale? En el siglo XIX, fíjense que estamos hablando... Mendeleev enuncia la primera tabla periódica en 1896, estamos ahí casi en los albores del siglo XX, pues en los albores del siglo XX surge una nueva física, una nueva física completa, radicalmente nueva, ¿vale? Surge el principio de la cuantización de la energía que enuncia Planck y a partir de ahí se desarrolla una nueva mecánica, la mecánica cuántica, que realmente eran los que nos ayudaron después a entender cuál es la estructura subyacente en esa estructura que planteaba de una manera un poco así pretenciosa Mendeleev. Así que hay hitos en el descubrimiento de esta nueva física y yo les decía que después de Mendeleev la persona que realmente hizo aportaciones más relevantes a cuál es la estructura de la periódica moderna fue este joven físico británico, Henry Moseley, que dijo, a ver, la ordenación siguiendo el criterio de los pesos atómicos no sirve, tenemos que buscar un nuevo criterio. Y el criterio que propuso Moseley, porque hizo unos experimentos que no les voy a describir ahora porque no tengo realmente tiempo, es que en vez de utilizar el orden creciente de pesos atómicos, tenemos que utilizar otro criterio. El criterio es el número atómico. El número atómico, para los que estén un poco más formados, es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo, ¿de acuerdo? Mendeleev, insisto, no sabía nada de protones, no se habían descubierto,
se descubrieron pocos años después, en 1913, por Rutherford, pero realmente cuando Moseley organiza los elementos químicos que se conocían en su época, que ya se conocían más de 80, pues entonces vio que todas las pequeñas dificultades que tenía la ordenación de Mendeleev en torno a los pesos atómicos, de repente todo cuadraba de una manera magnífica. Se generaban nuevos huecos, pero ahí los físicos ya tuvieron unos objetivos mucho más sencillos para identificar, ¿vale? Se generaron nuevos huecos que se rellenaron en pocos años gracias a que la física disponía de herramientas cada vez más potentes para poder identificar estos elementos químicos. Bueno, pues yo voy a dejarlo aquí por hoy, porque no quiero aburrirles ya más. Me queda más de la mitad de las cosas que había previsto para hoy, porque yo hoy quería también hablarles de... Pero bueno, aunque sea solamente un esbozo, les voy a hacer la última pregunta. Saben que todos ustedes están formados por materia, y la materia está formada por átomos, ¿no? Eso sí que les suena, ¿no? Un poquito. Si yo os preguntara qué edad tienen los átomos que forman su cuerpo, ¿qué me dirían? ¿Tienen 60 años? ¿Tienen 2000 años? ¿Cuántos años tienen los átomos que forman parte de su organismo? 13 años. Bueno, pues miren, los átomos son eternos. Los átomos que forman parte, el átomo de calcio que está formando parte de la estructura de sus huesos, ¿vale?, se sintetizó en los laboratorios de síntesis de elementos químicos. ¿Y saben dónde se sintetizan los elementos químicos? En las estrellas, ¿vale? Las estrellas son las factorías de elementos químicos, ¿de acuerdo? En las estrellas se están obteniendo continuamente elementos químicos. En nuestro Sol, esta estrella que tenemos aquí cerca, formada esencialmente por hidrógeno, se produce un fenómeno que puede que a todos les suene, que es el fenómeno de la fusión nuclear, ¿vale? En el Sol, los núcleos de átomos de hidrógeno se funden entre ellos y generan átomos de otro elemento químico, de helio, ¿de acuerdo? En las estrellas más grandes que el Sol, ¿de acuerdo?, se pueden formar elementos más pesados, ¿de acuerdo? Estrellas del tamaño del Sol pueden llegar hasta formar hasta oxígeno, pero ya no más, ¿de acuerdo? El resto de los elementos químicos necesitan hornos mucho más potentes, estrellas más masivas que pueden formar, por un mecanismo que es bastante complejo, formar átomos hasta el de hierro, ¿de acuerdo? Hierro es el último elemento químico que se puede formar en las estrellas por muy masivas que son. ¿Y qué pasa con los elementos a partir del hierro? El hierro tiene un número atómico 26, es de los que están casi al principio de la tabla periódica. De 26 a 118, miren si queda todavía trayecto, ¿vale? Bueno, pues los elementos más pesados que el hierro se fabrican en los procesos más catastróficos que... Bueno, no. En unos procesos muy catastróficos. Seguramente no son los más catastróficos que los físicos o los astrónomos pueden detectar, pero son bastante catastróficos, que son lo que se llaman las supernovas. Cuando explota una supernova es cuando realmente se forman todos los elementos químicos que tenemos, que conocemos en ciencia. Los 118 elementos químicos se forman en estos episodios tan brutales que se generan en esas explosiones de supernovas. Al final, y con esto sí que acabo, todos y cada uno de nosotros somos literalmente esa frase que habrán oído más de una vez. Todos somos polvo de estrellas. El átomo de carbono o de sodio o de litio o de hierro que forma parte de su estructura de su hemoglobina, por ejemplo, se formó en una estrella muy lejana y ha llegado a nuestro organismo, a nuestro planeta Tierra, y los ciclos biogeológicos han ido cambiando la posición, la ubicación de esos átomos de hierro, y ahora forman parte de las estructuras de esa proteína que llamamos hemoglobina. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí lo dejo, agradeciéndoles sobre todo la paciencia que han tenido conmigo, porque me he pasado bastante del tiempo, y pidiéndoles disculpas porque seguramente no he sido capaz de organizar
bien esta conferencia y eso siempre es un debe, en este caso, que me lo tienen que aplicar a mí. Estoy seguro que tienen alguna pregunta. Sí. Estabas casi contestando la pregunta que desde el principio quería hacer y has comentado que los nuevos átomos, los nuevos elementos que han aparecido en la tabla periódica, pues eso, que se hacían en laboratorios muy concretos y muy difíciles de hacer, los materiales, pero un poquito por encima puedes decir cuáles son los procesos que se usan, siendo que estabas casi respondiéndolo con los procesos nucleares de las estrellas, pero bueno... Los procesos para obtener los elementos químicos en los... Que han salido de los que hay 4 átomos. A ver, para eso utilizan grandes sincrotrones, donde lo que hacemos básicamente, lo que se hacen es coger un átomo pesado, ¿vale? Ya átomos que tengan un cierto tamaño, y lo que hacemos es bombardearlos con átomos también relativamente pesados, ¿vale? Entonces lo bombardeamos y luego observamos qué es lo que ocurre, ¿vale? Es como si tú coges, imagínate una bola no sé, de plastilina y coges otra bola de plastilina y le lanzas, ¿vale? El resultado de esa colisión puede ser muchas cosas, ¿de acuerdo? Puedes romper ese átomo inicial en fragmentos más pequeños y de vez en cuando tienes la suerte de que se producen las condiciones para que se produzca un átomo más grande, ¿de acuerdo? Y eso es lo que han ido haciendo, dicho de una manera muy ramplona, el proceso por el cual se están obteniendo estos nuevos elementos químicos. Cada vez es más costoso en instalaciones. Solamente hay 3 países en el mundo que se permiten tener estas instalaciones tan sofisticadas. Estados Unidos, Rusia y Japón. Los últimos 20 elementos químicos descubiertos han sido básicamente descubiertos en Estados Unidos, Alemania, perdón, también, y Rusia, para de contar. Dime. Y perdona la ignorancia, pero ¿cuál es el límite? Esto es como la carrera de 100 metros, ¿vamos a seguir viendo aparecer átomos hasta el momento? ¿Cuál es el límite? Pues, a ver, hay gente que dice, hay gente que ya apunta que se han obtenido algunos elementos que permiten afirmar que el elemento 119 ya está listo, ¿vale? Pero claro, ahora queda todo un proceso de estudio de esas pruebas, porque es bastante complicado poder demostrar que tú has obtenido realmente un nuevo elemento químico cuando su vida media es de milisegundos y has obtenido entre 2 y 3 átomos, ¿vale? Así que, pero sí, ya hay esfuerzos por esos 3 países básicamente, Estados Unidos, Rusia y Alemania o Japón, esos dos van a la par, en obtener nuevos elementos químicos más pesados. Porque hay una teoría que dice que en el periodo número 8, si se han fijado, este castillo de la tabla periódica tiene 7 líneas, ¿de acuerdo? Las 7 líneas están completas. El nuevo elemento químico empezará, el elemento número 19, a rellenar la 8ª línea, ¿de acuerdo? Hay quien dice que en esa 8ª línea podrá encontrarse lo que se llama una isla de estabilidad, ¿vale? Algo que algunos físicos declaran que se encontrará una combinación de protones y neutrones que haga que ese átomo sea anormalmente estable, ¿vale? Por ahí va mi pregunta. Sí. Yo tengo curiosidad por saber por qué el Oganesson está colocado en la columna, en el grupo de los gases nobles, que yo recuerdo cuando estudiaba que todo el mundo quería ser gas noble, que tenía 8 electrones en su última capa de valencia, porque eran como los más estables, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan inestable si es un gas noble? A ver, el último de los gases nobles también es inestable, es un elemento radioactivo, ¿vale? No tiene nada que ver la estabilidad con la reactividad química, ¿vale? Tú puedes tener un elemento poco reactivo, pero que sea inestable, puesto que tenga un proceso de decaimiento radioactivo, ¿vale? El radón es un elemento de estos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay quien postula, lo que pasa es que todavía no hay pruebas químicas. De hecho, el padre del Oganesson, que es Yuri Oganessian, dice que probablemente este elemento químico sorprenda porque no sea tan inerte como el resto de los elementos que forman ese grupo denominado de gases nobles. Esa palabra de gases nobles, a ver, ¿por qué tiene el nombre de gases nobles? Pues porque realmente los nobles no tienen especial interés en
en relacionarse con la plebe, ¿no? Bueno, pues estos elementos son poco reactivos, no quieren formar demasiados compuestos con otros elementos químicos. Eso es incierto, ¿vale? Hay algunos de ellos que tienen una cierta reactividad y eso, bueno, es perfectamente asumible. Pero Oganesyan postula que el Oganeson probablemente no sea tan inerte. Ahora, ¿cómo hacemos la química con 4 átomos cuya vida media es de milisegundos? Es muy difícil hacer química con eso. Y entonces eso simplemente son hipótesis sobre el papel en función de pues, lo que los físicos saben acerca de la estabilidad de los elementos químicos. ¿Porque se ha llegado a medir el radio y todo? ¿O simplemente son...? El radio no, la masa atómica sí que se mide con precisión. La masa atómica sí, el radio no. Vamos a agradecer a Juanjo su charla. Ya me tiran. Bueno. Yo, si me permiten, simplemente reiterarles el agradecimiento por estar aquí hoy, por tener esas ganas de conocer cosas sobre ciencia en general, y les animo a participar en todos estos eventos que organizan pues, el grupo de Sapiencia aquí o en cualquier otro lugar. Así que gracias a todos y bueno, y ya le cedo la palabra a Diego. Ay, sí.